Muy buenas tardes, mi nombre es Silvana Santos y voy a exponer mi tema de tesis. En este caso se titula El compliance penal como excluyente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Este tema surgió de la situación problemática que existe en México de que no hay unos estándares establecidos en la legislación penal mexicana para acreditar que la utilización o la implementación de un compliance penal utilizado por las personas jurídicas puede ser considerado un excluyente del delito. Los objetivos de la presente investigación fueron, en general, establecer precisamente los estándares necesarios para que el uso de programas de cumplimiento normativo en materia penal, es decir, Criminal Compliance Programs, sean considerados un excluyente del delito. Los objetivos específicos que sirvieron a manera de pasos para llegar a este objetivo general fueron identificar primero cómo se le atribuye la responsabilidad penal a las personas en nuestro país. Luego, esta responsabilidad, cuál es su naturaleza jurídica y cómo es que se excluye el delito para este tipo de personas jurídicas que son diferentes a las personas físicas. Posteriormente, identificar cómo la implementación de un programa de cumplimiento normativo en materia penal puede significar para la empresa que se excluye su responsabilidad penal. Y para esto se utilizó una comparación de los estándares normativos previstos tanto en legislaciones internacionales como en la legislación interna mexicana. Ahora, ¿por qué es importante esta investigación? Es decir, ¿cómo se justifica la investigación de la presente tesis? Primero que nada, porque a raíz de la reforma penal en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales del año 2014, se tiene que el antiguo paradigma de que las personas jurídicas no pueden cometer delitos se cambió y ahora es posible implementar una responsabilidad penal a las empresas. Lo anterior deja a las empresas en un estado de inseguridad jurídica o de vulnerabilidad, ya que no existen en la legislación penal sistemas o medios de defensa para que éstas puedan excluirse de responsabilidad penal cuando sean llamadas a juicio por algún delito. No existe una homogeneidad para la implementación de programas de cumplimiento normativo en México. Es decir, si bien existen ciertas legislaciones, ciertas normativas, como por ejemplo los lineamientos de la Profepa en materia de delitos ambientales o el Código Penal del Estado de Quintana Roo, que pueden establecer ciertos requisitos para que se implementen los programas, no existe una homogeneidad a nivel nacional que garantice precisamente pues esta defensa de la persona jurídica. Al trasladarse esta falta o esta laguna en la ley, lo que significa es que tanto el Ministerio Público como la defensa no puede llevar a cabo una correcta planeación de su teoría del caso, de su estrategia para defender a las empresas o para acusarlas en el caso de la Fiscalía, ya que al no existir estos estándares, no hay una forma de seleccionar pruebas o criterios para que el juez pueda atenderse a ellos y bajo el principio de legalidad tomar una resolución que sea excluyente de delito a las personas jurídicas. La hipótesis que se plantea en la presente tesis es que los estándares necesarios para que el uso de Criminal Compliance Programs por las empresas en México sean consideradas un excluyente del delito son que exista un catálogo de los riesgos penales dentro de la empresa. Este se debe adaptar, claro, a los requisitos y a las actividades propias de la empresa, a las que son más propensas a tener riesgos. Segundo, que exista un órgano de supervisión o de vigilancia del riesgo penal, que en el presente caso puede ser tanto un órgano colegiado como un oficial de cumplimiento normativo o compliance officer. Tercero, que exista un manual de prevención de riesgos que se reparta de manera interna a todo el personal de la empresa, hasta los directivos, hasta los trabajadores. Que exista un sistema de denuncias y sanciones para que sea efectivo pues, este programa. Y que existan políticas internas que obliguen a todos los miembros de la empresa o que trabajan para la persona jurídica a informar sobre riesgos penales que sean detectados dentro del seno de la misma. Los métodos utilizados en el presente caso fueron el inductivo, porque se partió de situaciones particulares para realizar o llegar a una generalidad de estándares que apliquen a todas las empresas en México. El sistema histórico jurídico, porque se tuvo que analizar la transformación de la norma en el presente caso. El sistemático y el de derecho comparado, toda vez que se recurrió pues, a varias fuentes y de manera organizada se fue realizando esta investigación.
La investigación, para realizarla en el presente caso, se utilizó apoyándonos de documentos, tanto electrónicos como impresos. Se recurrió a la opinión experta de diferentes juristas, expertos en el tema, y se revisó la legislación, tanto la interna como la internacional. Y por último, el tipo de investigación fue jurídico-doctrinal con un enfoque hermenéutico. Las conclusiones a las que se llegaron ahora bien en el presente caso, después de haber realizado toda la investigación, fueron que efectivamente en México existen algunos atisbos o algunos intentos de poder regular la responsabilidad penal de la empresa y de cómo excluirla por medio de compliance program. Sin embargo, no existe una legislación que garantice la efectividad de los programas de cumplimiento normativo a efecto de que estos representen un excluyente del delito. Es necesario que existan esos estándares, toda vez que las empresas pueden tener una guía tanto para implementar, elaborar, diseñar y efectivamente poner en uso estos programas dentro de sus empresas, como para que los abogados y los litigantes y los jueces tengan pues precisamente esta guía de qué hacer y que sea de acuerdo al principio de legalidad. De igual forma, los requisitos que se obtuvieron con el presente caso fueron pues tanto aplicables, es decir, son operativos para la empresa y son comprobados por su efectividad en otros países. Eso es todo y muchas gracias.